Historias de Jack. Empezamos. La peor decisión de mi vida no sería un error de cálculo, sino un clic en la Deep Web. Soy ingeniero biomédico. He pasado más de la mitad de mi vida investigando cómo darle a una persona amputada la posibilidad de volver a caminar, de volver a abrazar a sus hijos, de volver a sentirse completa. Siempre pensé que lo que hacía era noble, un trabajo que podría cambiar el mundo. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa obsesión por ir más allá me llevó directo al infierno. Todo comenzó de una forma casi banal. Una conversación con un colega en un café, una tarde de lluvia. Él me habló de algo que no aparecía en ningún artículo científico ni en ningún congreso internacional. Me habló de un rincón en la red profunda donde circulaba información prohibida, datos que nunca debían ver la luz. No eran drogas, ni armas, ni pornografía enferma. Era algo mucho más peligroso. Implantes biomecánicos ilegales, prótesis que parecían sacadas de un futuro distópico. Al principio me reí, pensé que exageraba. Pero esa noche, al llegar a casa, no pude sacármelo de la cabeza. Encendí el ordenador, me conecté a la red oculta y empecé a buscar. Lo que encontré me dejó helado. Foros repletos de mensajes escritos con un lenguaje casi codificado, testimonios de personas que aseguraban haber recuperado una pierna, un brazo, incluso manos completas que respondían con más precisión que la carne y el hueso originales. Algunos hablaban de sentir de nuevo, de experimentar texturas, calor, frío. Otros presumían de una fuerza que parecía irreal, como si los implantes no solo sustituyeran, sino que superaran al cuerpo humano. Pero cuanto más leía, más me inquietaba. Los hilos más antiguos estaban llenos de mensajes borrados, de respuestas interrumpidas a mitad de una frase, como si alguien los hubiese silenciado de golpe. Encontré fotografías escondidas en carpetas cifradas, heridas abiertas, cuerpos cosidos con piezas negras que parecían sacadas de un motor de automóvil, cicatrices frescas junto a tornillos mal ajustados. Había también capturas de mensajes de ayuda, gente suplicando que les retiraran los implantes porque no soportaban el dolor. Y sin embargo, lo único que yo podía pensar era, ¿y si es real? ¿Y si funciona? Pasé noches enteras investigando. Perdí la noción del tiempo. Apenas comía. Tenía la sensación de estar entrando en un mundo paralelo, uno donde la medicina y la ingeniería ya no tenían límites ni ética. En uno de esos foros encontré el contacto de un proveedor. Se hacían llamar Biomec X. No había información, solo un botón con un mensaje. Solicitar cita. Mi dedo temblaba sobre el ratón. Podía cerrarlo todo, olvidar esa locura, seguir con mi vida. Pero no lo hice. Hice clic. La respuesta llegó en menos de una hora. El correo era simple, directo, casi robótico. Envíanos el nombre del paciente. En 48 horas recibirá la primera cita. El pago es anónimo. No hagas preguntas. Durante horas miré ese mensaje sin saber qué hacer. Entonces pensé en Luis, un hombre de 40 y pocos años que había perdido ambas piernas en un accidente de trabajo. Me lo había encontrado semanas antes en mi consulta. Desesperado, con una prótesis convencional que apenas le permitía arrastrarse por su casa. Sus ojos me perseguían cada noche, suplicando una solución. Y en mi interior, lo que empezó como curiosidad se transformó en una excusa para justificarme. No lo hago por mí, lo hago por él. Respondí al mensaje con su nombre. 2 días después recibimos las instrucciones. Una dirección en las afueras. Un almacén abandonado. Ni papeles, ni permisos, ni protocolos. El lugar era enorme, frío, con un olor metálico que impregnaba el aire. Dentro habían montado una especie de quirófano improvisado. Luces quirúrgicas colgando del techo, camillas de acero, mesas repletas de instrumentos perfectamente ordenados. Todo parecía esterilizado, profesional, pero había algo en el ambiente que resultaba profundamente incómodo, como si aquello no estuviera hecho para curar, sino para experimentar. Los hombres que nos recibieron llevaban batas blancas, pero no parecían médicos. Sus gestos eran bruscos,
mecánicos, y en sus ojos no había compasión, solo la rutina de alguien que repite un procedimiento sin importar lo que le pase al cuerpo delante suyo. Luis, sin dudar, firmó un documento que no llegamos a leer del todo. Sus manos temblaban, pero en su rostro se veía una mezcla de miedo y esperanza que me atravesó como un cuchillo. Yo intenté convencerme de que todo estaba bien, de que al final saldría caminando. La operación empezó a las 9 de la mañana y no terminó hasta entrada la noche. Yo estuve allí, de pie, incapaz de apartar la vista. Vi cómo cortaban, cómo reemplazaban, cómo insertaban piezas negras, metálicas, llenas de cables que parecían raíces extendiéndose por su cuerpo. El sonido de los taladros y las sierras aún resuena en mi cabeza. La parte más brutal fue la conexión final. Un chip introducido directamente en su columna, desde donde las prótesis se comunicaban con su sistema nervioso. Luis gritó hasta desgarrarse, hasta que su garganta se quedó sin voz, y luego quedó en un silencio que me heló la sangre. Pasaron horas de tensión. Yo creí que lo había perdido, pero de pronto abrió los ojos, intentó incorporarse y lo consiguió. Se levantó de la camilla como si nada y dio un paso, y otro más. No caminaba, no. Se movía con una precisión sobrehumana, como si nunca hubiese estado roto. Cada paso hacía un sonido metálico, un zumbido casi imperceptible, y cuando sus pies tocaron el suelo, lo sentí vibrar bajo mí. Luis me miró, con lágrimas cayendo por su rostro, y me abrazó con una fuerza que jamás le había visto. En ese momento, pensé que había hecho lo correcto, que había salvado una vida, que todo ese viaje al lado más oscuro de la medicina había valido la pena. Pero lo que no sabía es que ese abrazo era el principio de la pesadilla. Las primeras semanas después de la operación fueron un milagro. Luis caminaba con naturalidad, se movía como si hubiera recuperado lo que la vida le había arrebatado. No solo caminaba, corría, saltaba, subía escaleras con una agilidad imposible. Llegaba a mi consulta sonriente, agradecido, hablándome de cómo había vuelto a sentirse humano. Yo observaba aquellas piernas negras, cubiertas de placas metálicas y pequeños conductos que parecían respirar, y me repetía que había hecho lo correcto. Pero pronto empecé a notar algo extraño. Había momentos en los que sus pasos eran demasiado fuertes, como si no pudiera controlar la potencia de cada movimiento. A veces, al levantarse de la silla, la pierna respondía con un impulso brusco que casi lo hacía caer. Luis lo disimulaba con una sonrisa nerviosa, pero yo vi en sus ojos el miedo. Un par de semanas después, empezó a llamarme a horas intempestivas. Recibía sus mensajes de madrugada, escritos con manos temblorosas. «Jack, no me dejan dormir. Se mueven solas. No siento que sean mías». Una noche incluso me telefonió, llorando, asegurando que las prótesis lo obligaban a caminar por su apartamento, aunque él no quisiera. Me dijo que se había quedado de pie, frente al espejo, mirándose a sí mismo durante horas, incapaz de detener el movimiento de sus pies, como si obedecieran a otro dueño. Intenté tranquilizarlo, le pedí que viniera a mi taller para revisarlo, pero se negó. «No quiero que me toques, Jack. No quiero que intentes abrirlas. Tengo miedo de lo que encontrarás dentro». Su voz sonaba hueca, quebrada. Intenté contactar de nuevo con Biomec, pero era inútil. Los correos rebotaban, las direcciones desaparecían como si nunca hubieran existido. Cada pista que intentaba seguir me llevaba a un callejón sin salida. Era como perseguir un fantasma en la red. Un mes después, Luis desapareció. Nadie volvió a verlo. Cuando la policía registró su apartamento, lo que encontraron fue aterrador. El suelo del salón estaba arañado con marcas profundas, como si las piernas metálicas hubieran estado arrastrándose en círculos durante horas. Las paredes tenían golpes a distintas alturas, como si hubiera corrido desesperado, estrellándose contra ellas una y otra vez. En la cocina, el suelo estaba cubierto de sangre seca. Ningún cuerpo, ningún rastro de él. Solo silencio. Debería haberme detenido, debería haberme apartado de todo aquello, pero la obsesión ya me dominaba. Necesitaba saber qué había pasado con Luis, así que volví a sumergirme en los foros de la Deep Web.
Pasaba noches enteras en busca de respuestas, entrando en páginas que parecían más rituales de culto que foros médicos. Y entonces encontré los vídeos. Al principio eran grabaciones cortas, desenfocadas, operaciones clandestinas en sótanos iluminados con bombillas desnudas, cuerpos convulsionando en la camilla mientras los taladros perforaban huesos. Lo vi todo, sangre cayendo sobre charcos oscuros, gritos apagados por mordazas, médicos de rostro cubierto por máscaras quirúrgicas que operaban sin pestañear. Pero los peores vídeos eran los de después. Personas ya implantadas, obligadas a correr por pasillos oscuros, moviéndose a una velocidad antinatural. Algunos levantaban objetos enormes con las manos mecánicas, como si fueran marionetas tiradas por hilos invisibles. Sus rostros eran lo que más me perturbó. Estaban en agonía, con las venas hinchadas, los ojos abiertos de par en par, mirando a la cámara como si suplicaran una muerte rápida. Y en uno de esos vídeos lo vi. Luis. Las piernas lo arrastraban en movimientos torpes, violentos, como si no pudiera detenerse ni un segundo. La cámara lo seguía, grabando cada espasmo, cada golpe contra las paredes de un pasillo metálico. En un momento se detuvo, miró directo al objetivo y, aunque no escuché su voz, entendí perfectamente lo que decía su mirada. Ayúdame. La grabación terminó con una voz distorsionada, metálica, que pronunció una frase que jamás olvidaré. Versión 3.0, estable al 72%. Necesita reajuste. Apagué el ordenador de golpe, pero ya era tarde. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes desconocidos. Todos repetían lo mismo. Jack, ¿quieres ser el siguiente en probar? No respondí, pero entendí que ya sabían quién era yo. Desde entonces, he sentido que me observan. Hace 3 noches, en mi taller, escuché un ruido en la puerta. Un zumbido bajo, metálico, como el que hacían las prótesis de Luis cuando se movía. Salí a mirar y lo que encontré me heló la sangre. 2 huellas profundas marcadas en el cemento, como si algo pesado y mecánico hubiera estado esperándome. Al día siguiente, mientras caminaba hacia mi coche, vi a lo lejos una figura que se detuvo de golpe. No pude distinguir su rostro, pero el sonido inconfundible de un motor eléctrico, suave, constante, me alcanzó en el silencio de la madrugada. Cuando parpadeé, la figura ya no estaba, y anoche finalmente lo escuché con claridad. Pasos pesados, lentos, resonando en el pasillo de mi edificio. Me acerqué a la puerta con el corazón golpeando en el pecho y miré por la mirilla. No había nadie, nada, solo un pasillo vacío, pero al bajar la vista vi las marcas en el suelo. 2 líneas metálicas que arañaban las baldosas, avanzando hacia mi puerta. Sé que vendrán por mí. No sé si será esta noche o mañana o dentro de una semana, pero los pasos se acercan. Los implantes que yo ayudé a traer a este mundo ahora me están cazando. Y por eso grabo esto. Por eso lo cuento. Para que si mañana desaparezco, alguien sepa la verdad. No busquéis implantes en la Deep Web. No hagáis lo que yo hice. Porque lo que prometen no es una segunda oportunidad. Es condena. Si has llegado hasta aquí, todavía estás a salvo. Pero no ignores las señales. Deja tu like, suscríbete y comenta tu opinión antes de que esos pasos metálicos también te alcancen. Lo que descubrí en la Deep Web no fue un archivo ni un vídeo. Fue una empresa entera disfrazada de mentira. Trabajo en tecnología, o mejor dicho, trabajo para una compañía que vende datos y más cosas que nadie debería saber. No puedo decir su nombre, no puedo arriesgarme. Lo que sí puedo contarte es que todo empezó como un trabajo normal, pero se convirtió en una pesadilla silenciosa. Fue hace 6 meses. Una mañana cualquiera, mi jefe me pidió revisar un archivo especial. No había correos previos, ni reuniones explicativas. Solo un USB sellado y una frase. Revisa esto, Jack, y no hagas preguntas. No parecía importante, pero algo en el tono de su voz me inquietó.
Cuando te dicen que no preguntes, es porque no quieren que descubras algo peligroso. Encendí el ordenador aislado que había reservado para este tipo de casos. Era un equipo apartado de la red interna de la empresa, desconectado de todo, pero no de la curiosidad. Inserté el USB y apareció un único archivo, un enlace. No era un enlace común, tenía una estructura extraña y terminaciones raras. Parecía un acceso directo a algo que no quería ser encontrado. Seguí las instrucciones. El enlace me llevó a la Deep Web, a un portal sencillo, un logotipo extraño, un nombre empresarial desconocido, un formulario de acceso, nada espectacular. Pero tras pulsar y entrar, la pantalla cambió. Apareció algo que parecía una oficina virtual, casi como un directorio secreto. La lista que encontré me heló la sangre. Nombres de empresas reales, todas con direcciones físicas y números de teléfono auténticos. Pero lo inquietante era que cada empresa tenía un segundo perfil, oculto, inaccesible desde la web normal. Era como descubrir una dimensión secreta, una realidad paralela donde esas compañías existían de otra manera. Quise salir, pero algo me obligó a seguir. Abrí cada perfil y cuanto más investigaba, más perturbador se volvía. No era solo una red de información, era una estructura compleja. Había empresas de ingeniería, firmas tecnológicas, corporaciones financieras, todas relacionadas en ese entramado oscuro. Algunos proyectos eran extraños: manipulación de algoritmos de mercado, ingeniería de información, control de cadenas de suministro. Otros, directamente inquietantes: experimentos de inteligencia artificial, compras masivas de datos personales, operaciones globales sin transparencia alguna. Fue entonces cuando lo comprendí. Mi propia empresa estaba allí, no como una más. Era una pieza central. Su segunda cara gestionaba proyectos tan delicados y extremos que solo unos pocos conocían, y yo trabajaba para ella. Durante días traté de ignorarlo, pero algo me impulsaba a seguir. Una noche después del trabajo, regresé al portal. Era tarde. El silencio en la oficina me parecía un aviso. Lo encendí todo, entré en la red profunda y allí encontré algo distinto. Un archivo de vídeo sin título, solo con una fecha reciente. Lo abrí. La grabación era una reunión interna. Voces apagadas, intercambiando cifras y nombres en código. Era como escuchar un lenguaje prohibido. Hablaban de proyectos que no tenían cabida en la legalidad, operaciones diseñadas para permanecer invisibles. Y luego escuché algo que me erizó la piel. Esto nunca saldrá a la luz. El mundo debe seguir creyendo que somos otra cosa. Esa frase me quedó grabada en la mente. No podía dejarlo ahí. Cada noche volvía. Descubrí que el portal tenía secciones ocultas. Eran como habitaciones secretas dentro de un edificio digital. Un día encontré un foro interno, lleno de documentos etiquetados con códigos y fechas. No eran simples archivos, eran registros internos, contratos, correspondencia, presupuestos. Todo refería a proyectos que nadie conocía y todos tenían un mismo patrón: conexiones entre empresas que operaban bajo la apariencia de corporaciones normales, pero que en la sombra formaban algo mucho más grande. Una tarde, mientras revisaba un documento, mi pantalla parpadeó. Pensé que era un fallo técnico, pero un mensaje apareció en letras simples: deja de buscar. Esto te sobrepasa. No había remitente, no había firma, solo esas palabras. Fue la primera amenaza clara. Al día siguiente intenté compartirlo con un compañero de confianza, pero su reacción me confirmó mi peor temor. Me miró como si hubiera dicho algo prohibido. Luego cerró la conversación abruptamente. Comprendí que no podía contarle a nadie. No solo me jugaba mi trabajo, me jugaba mucho más. Decidí seguir. El miedo se mezclaba con una necesidad irrefrenable de saber. No era curiosidad, era supervivencia. Tenía la sensación de que cuanto más ignoraba, más peligroso se volvía. Y así descubrí que mi empresa no era una excepción. Era uno de los engranajes principales de algo llamado el Proyecto Doble Rostro, aunque todavía no sabía qué era exactamente. Esa noche recibí un mensaje encriptado. Solo decía:
Sabemos lo que viste. Detente o no habrá retorno. No era una amenaza vacía, era una advertencia. Y yo no podía parar. Me adentré demasiado y la Deep Web ya no era un lugar, era una prisión. Desde aquella noche mi vida cambió. No hay fantasmas, no hay desapariciones físicas, solo empresas y sus secretos. Y yo estaba atrapado en medio. Después del mensaje encriptado, intenté desconectarme. Dejé pasar días sin entrar en el portal. Pero la sensación de que alguien o algo me vigilaba creció. Fue imposible ignorarlo. Cada vez que encendía mi ordenador, aparecían procesos extraños en segundo plano. Ventanas que se abrían solas, archivos que cambiaban de nombre, incluso notas que yo no había escrito. Era como si mi ordenador estuviese vivo, o como si alguien lo estuviese usando. Intenté borrar todo. Formateé discos, cambié contraseñas, eliminé USBs, pero cada vez que intentaba limpiar el sistema, algo reaparecía. Un acceso remoto, un registro nuevo, una carpeta oculta. No importaba lo que hiciera, la puerta seguía abierta. Y yo ya estaba marcado. Empecé a recibir correos extraños, mensajes sin remitente, siempre la misma advertencia: detente antes de ir demasiado lejos. Al principio pensé que era un hackeo aleatorio, pero eran demasiado específicos. Contenían fragmentos de frases que yo mismo había leído en los archivos de la Deep Web. No era un aviso, era una amenaza dirigida. No podía parar. Necesitaba saber. Creé perfiles falsos, me conecté desde redes distintas y empecé a buscar dentro de foros clandestinos. Allí encontré pistas. Otros como yo habían llegado hasta la misma puerta. Hablaban en sus hilos de la Red Doble y de algo llamado Proyecto Doble Rostro. Nadie sabía exactamente qué era, pero todos coincidían en que era la clave de todo. Un contacto anónimo finalmente me envió un mensaje directo. Si quieres saber la verdad, busca el archivo 47. Está oculto en la capa 12 de la red. Lo escribió en un formato cifrado, como si supiera que cualquiera más podría leerlo. No sabía si debía seguirlo, pero el miedo ya se mezclaba con la curiosidad. Pasaron días hasta que logré acceder. El proceso fue como atravesar un laberinto digital, claves que cambiaban cada minuto, sistemas de seguridad que parecían vivos, puertas que se cerraban antes de entrar. Finalmente encontré el archivo. Lo llamaron Archivo 47. Era gigantesco, protegido con múltiples capas de cifrado y firmas digitales imposibles de falsificar. Dentro había documentos internos, contratos, grabaciones, diagramas. Era un mapa de una red corporativa oculta, una red de empresas legales conectadas en secreto para manipular mercados, controlar información y, lo más perturbador, gestionar operaciones globales desde las sombras. No era una teoría conspirativa, era la verdad. Encontré nombres: CEOs, altos ejecutivos, políticos. Todo estaba documentado. Y lo peor, también había registros de operaciones que involucraban sabotaje económico, manipulación mediática y control de sectores enteros de la industria. Era una estructura imposible de derribar, una maquinaria que funcionaba sin testigos. Pero había algo aún más inquietante. En uno de los últimos documentos, encontré una entrada distinta, un vídeo sin título marcado como código final. No era solo una grabación, era un mensaje dirigido. Era una reunión interna de ejecutivos hablando de alguien, de mí. Escuché frases como: Jack ya sabe demasiado. Neutralizarlo es prioridad. Y luego, la exposición no es una opción. Él debe desaparecer. No era paranoia, era real. Sabían que yo había entrado allí, y ahora estaba marcado como un riesgo. Desde entonces vivo con miedo. Trabajo, pero vivo preguntándome cuánto de lo que hago es real y cuánto es parte de esa segunda cara. No duermo tranquilo. Cada notificación de mi teléfono me produce un sobresalto. Cada mensaje desconocido me recuerda que estoy siendo observado. He decidido narrar esto porque sé que hay más personas atrapadas en este laberinto corporativo, y alguien tiene que advertirlo. Si alguna vez entras en la Deep Web, recuerda, no todos los negocios son lo que parecen.
Algunos esconden una segunda cara, y esa cara podría devorarte. Pero hay algo más que debo decir, algo que descubrí hace poco. Entre los documentos del archivo 47 había un mapa. No era un mapa físico, era un mapa de conexiones, y en él aparecía mi nombre con un símbolo al lado. No como una víctima, sino como parte del sistema. Ahora sé que no podré escapar. No importa cuánto borre, cambie o ignore, me he convertido en parte de algo que va más allá de mi voluntad, y la Deep Web ya no es un lugar, es mi prisión. Nunca imaginé vivir algo así, algo tan oscuro que ni hoy, después de todo, logro comprender del todo. Lo que pasó con mi hermana Lucía no fue solo una tragedia, fue una puerta que se abrió hacia un abismo, uno del que nadie pudo regresar. Lucía siempre fue distinta. Desde niña tenía algo fuera de lugar. Una mirada errática, momentos en los que se perdía, como si habitara un mundo paralelo. Pasaba horas encerrada en su habitación, y aunque intenté acercarme, siempre había una barrera invisible entre ella y yo. Era como si su alma estuviera atrapada en un lugar donde no podía entrar. Yo pensaba que era solo una etapa, hasta que empezó a cambiar de forma inexplicable. Una tarde, mientras esperaba salir de clases, la vi en la esquina hablando con alguien que no podía distinguir bien. No había sonido, solo sombras moviéndose, gestos raros. Al principio no pensé mucho, pero algo cambió en ella. Su postura, la tensión de sus manos, el brillo frío en sus ojos, todo era distinto. Subió al coche en silencio. No dijo una palabra durante todo el trayecto. Su mirada estaba fija en el horizonte, pero no era Lucía, era otra cosa. Al llegar a casa, mientras caminaba hacia mi habitación, escuché un sonido extraño, un teclado golpeado con precisión mecánica. Provenía de la habitación de Lucía. Siempre estaba cerrada, pero esa noche la puerta estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido y vi algo que me heló. Ella estaba inmóvil frente a la pantalla del ordenador, como poseída, con un brillo metálico en los ojos. No me vio entrar, no habló, solo movía los dedos lentamente, casi sin pensar. ¿Qué haces, Lucía?, pregunté con cautela. Ella suspiró como si hablara de algo trivial. Navego en la Deep Web. El frío me recorrió. Sabía algo de ella, lo suficiente para saber que era peligroso. Lo que no sabía era que estaba entrando en algo mucho peor de lo que podía imaginar. Esa noche no dormí. Intenté olvidar, pero mi mente volvió a ese sonido, a esa mirada. Era como si algo me llamara desde dentro de su habitación. Al día siguiente, mientras comía, intenté hablar con ella. Lucía apenas me miró. Se levantó de la mesa y se encerró nuevamente. Su teléfono permanecía encendido toda la noche, mostrando mensajes cifrados que desaparecían al instante. Revisé la papelera de su ordenador, carpetas ocultas, páginas descargadas de la Deep Web, vídeos perturbadores con símbolos y voces distorsionadas. Algo me decía que aquello no era solo información, era un ritual. Un día decidí seguirla. Ella salió por la noche, caminando sin rumbo por calles desiertas. Observé desde la distancia. Lucía se adentró en un edificio antiguo, casi abandonado. Entró sola. Nunca regresó esa noche. A la mañana siguiente estaba en su habitación, como si nada hubiera pasado, pero sus ojos parecían contener un dolor profundo, algo que yo no podía describir. Esa tarde encontré su diario. Entre páginas escritas con letra temblorosa, descubrí dibujos extraños, círculos concéntricos, símbolos incomprensibles y frases como «La puerta me llama» y «Ella está ahí». Mi corazón se aceleró. No podía dejarlo pasar. Necesitaba saber qué veía. Al abrir su computadora, encontré algo que me heló la sangre. Una página que no tenía dirección visible, solo un fondo negro y un texto blanco que decía: «No todos los que buscan regresan. No todos los que entran pueden volver». Cerré la laptop de golpe, pero no pude borrar la imagen de mi mente. Esa noche, algo se movía detrás de la puerta cerrada de su habitación. Un murmullo bajo,
profundo, hipnótico. La siguiente mañana intenté hablar con ella. Le conté lo que había visto y le rogué que dejara esa obsesión. Su respuesta fue escalofriante. «Ahora tú decides lo que puedo o no puedo hacer», dijo con una risa vacía, como si ya no me conociera. La distancia entre nosotros creció. Esa tarde revisé su habitación. Bajo su cama encontré una caja cubierta de polvo, cerrada con candado. Dentro había cuerdas gruesas, velas negras gastadas, fotografías quemadas y papeles con símbolos extraños. Un ritual, un aviso, un puente hacia algo prohibido. Corrí a contárselo a mis padres. Nadie me tomó en serio. Solo me dijeron que Lucía estaba atravesando una fase. No sabían, no querían saber. Esa noche decidí seguirla de nuevo. La vi caminar bajo la lluvia hasta una casa vieja, cubierta de grafitis y con ventanas rotas. Entró sin mirar atrás. Me quedé afuera observando. En la penumbra, una luz parpadeante emergía de una ventana del segundo piso. Un susurro arrancó de la casa, como si algo desde dentro me llamara. Me acerqué y escuché su nombre. La puerta de su habitación quedó entreabierta cuando regresé. Desde dentro venía un murmullo extraño, profundo, casi hipnótico. Empujé la puerta y vi algo que me destrozó el alma. Lucía, cubierta de símbolos pintados con sangre seca, murmurando en un idioma que nunca había escuchado, y una cuerda colgando del techo. Desde aquel primer intento fallido, no podía dejar de pensar en Lucía. Cada noche, antes de dormir, repasaba la última imagen que vi. Ella, encapuchada, dibujando símbolos ensangrentados en una habitación oscura. Esa visión se había convertido en una obsesión que me consumía. Mi vida se reducía a buscar respuestas en la Deep Web, aunque algo en mí sabía que estaba jugando con fuego. Pasaron días. No dormía más de 3 horas. El diario seguía abierto sobre mi escritorio, como si esperara que lo consultara. Supe que debía volver a entrar. Usé la dirección que aparecía la última vez y mi pantalla se volvió negra. Apareció un nuevo mensaje. El siguiente paso es cruzar. No hay retorno. No sabía si era una advertencia o una amenaza. La noche siguiente, logré acceder a la página nuevamente. Esta vez no era una simple dirección, era un laberinto digital. Cada enlace que abría se transformaba en una nueva página, cada una más oscura que la anterior. Encontré foros con hilos borrados, vídeos crípticos donde se escuchaban susurros y gritos distorsionados, y rostros pixelados de personas desaparecidas. Entre ellos estaba Lucía. Su cara aparecía en todos esos vídeos, siempre en diferentes lugares, siempre atrapada, siempre pidiendo ayuda sin que yo pudiera entender las palabras exactas. Cada vez que veía esas imágenes, un escalofrío recorría mi espalda, pero no podía parar. Algo me arrastraba hacia adentro. Esa sensación se volvió física. Mi habitación empezaba a cambiar. Las paredes adquirieron un tono grisáceo, como una neblina digital. El aire se volvió frío, húmedo, casi sólido. El ordenador emitía un zumbido bajo, como si respirara. En una madrugada sin luna, mientras investigaba, mi habitación se transformó por completo. El suelo se volvió oscuro como obsidiana. La pantalla del ordenador mostraba una única palabra: cruzar. Entonces escuché un susurro directo a mi oído. «Ven». Era la voz de Lucía, pero distorsionada, casi sobrenatural. Me giré. No había nadie. El ordenador cobró vida por sí mismo, mostrando un vídeo en tiempo real de mi propia habitación, pero con diferencias inquietantes. En él, Lucía estaba allí, parada frente a mí, inmóvil, con los ojos vacíos y una mueca que no era humana. Intenté apagarlo, pero el teclado se volvió inútil. El vídeo cambió y apareció ella señalando hacia la pantalla, con sus labios moviéndose sin emitir sonido. Un mensaje apareció lentamente. «Tu turno». Mi miedo se convirtió en urgencia. Debía saber qué ocurría. Abrí el enlace final que aparecía en la página. Me llevó a una cámara oscura donde solo podía distinguir sombras moviéndose. Un círculo de luz iluminaba figuras encapuchadas alrededor de un altar. Dentro del círculo estaba Lucía, pero no era ella misma. Su piel parecía traslúcida y de sus ojos salía un líquido negro que se evaporaba antes de tocar el suelo.
Me miró directamente. En ese instante entendí. Ya no estaba viva. Intenté apartarme, pero algo invisible me sostuvo. La habitación desapareció y fui arrastrado hacia la pantalla. Un dolor agudo recorrió mi cabeza mientras caía en un vacío negro. Caí durante lo que parecieron horas hasta que el suelo bajo mí se volvió sólido. Me encontraba dentro de la Deep Web, pero no era Internet. Era un lugar real, un espacio oscuro e infinito, cubierto por símbolos que brillaban con luz propia. A mi alrededor, voces susurraban nombres, recuerdos, secretos prohibidos. Algunas voces eran humanas, otras grotescas, imposibles. Avancé entre las sombras y vi figuras encapuchadas en círculos rituales, dibujando símbolos con manos sangrientas. Entre ellas estaba Lucía. No se movía, pero sus labios se abrían formando palabras que resonaban directamente en mi mente. Tú debiste cruzar antes. Ahora no hay vuelta atrás. Un portal negro se abrió ante mí. Emitía un calor oscuro que me quemaba la piel. Lucía me señaló, y sus ojos huecos brillaron con intensidad. En ese momento comprendí que ella no estaba viva. Era parte de ese lugar, un eco atrapado en la Deep Web, y yo era su siguiente invitado. Quise retroceder, pero la voz volvió. Ven o quédate, atrapado para siempre. No tuve opción. Un tirón invisible me lanzó hacia el portal. Antes de desaparecer, vi mi propia habitación desde dentro del ordenador. Vacía, salvo por mi diario abierto, mostrando una última línea escrita que no recordaba haber puesto. Cuidado con cruzar. Desde entonces no puedo decir si sigo vivo. Lo único que sé es que, a veces, mi ordenador se enciende solo y aparece una pantalla negra con un único mensaje. Tu turno. La Deep Web no es solo un lugar oculto, es una puerta, y yo ya crucé. Nunca supe mi nombre real, solo sé que lo que encontraron de mí estaba marcado en una base de datos olvidada, enterrada en la Deep Web hace más de 40 años. Nunca entendí del todo qué significa perder tu vida antes incluso de haberla vivido. No fue secuestro, no fue un accidente, fue venta. Una transacción fría, calculada, tan desapasionada como firmar una factura. Yo no era un niño, era un código, una entrada en un registro que alguien decidió vender. No recuerdo mi infancia, no recuerdo un hogar. Lo único que sé es que crecí sintiendo un vacío profundo, una ausencia sin nombre. Mis padres adoptivos nunca pudieron darme más que respuestas vagas. Ellos también vivían con preguntas sin respuesta. Y yo, incluso sin saberlo, estaba marcado por un destino sellado décadas atrás. 30 años después, por accidente o por destino, encontré esa base. No sabía lo que buscaba. Era una noche cualquiera. El sonido de la lluvia golpeaba mi ventana mientras revisaba foros olvidados en la Deep Web. Entre enlaces rotos y carpetas abandonadas, topé con uno que parecía no tener propósito. Era un archivo comprimido, protegido por una contraseña que nadie había descifrado en años. Lo abrí. Lo que encontré me congeló. Era una lista interminable. Códigos alfanuméricos, fechas, precios, palabras clave. Un catálogo de piezas humanas, organizado con la precisión de un inventario industrial. Entre esos registros había un dato que me detuvo por completo. Una fecha exacta, la misma que figuraba como mi nacimiento. Y junto a ella, una palabra que helaba la sangre. Completo. No podía apartar la mirada. Era imposible. El frío que sentí no fue físico, sino un peso que se instaló en mi alma. Mi instinto gritaba que cerrara la ventana del ordenador, que dejara morir esa curiosidad. Pero algo dentro de mí me empujaba a seguir. Tenía que saber. Pasé días enteros investigando. Cada línea de código me arrastraba más profundo. Descubrí que hace más de 40 años existía una red organizada para la venta de bebés. No era algo aislado. Era un sistema estructurado, mantenido en secreto, gracias a un catálogo digital oculto en la Deep Web. Allí, entre nombres y números, las vidas se convertían en datos. Y yo era uno de ellos. Aprendí que el tráfico funcionaba como una transacción fría. Cada bebé tenía un código, un precio,
una descripción mínima. Urgente, prioritario, completo. Eran etiquetas que dictaban destino. En mi caso, completo significaba que la operación estaba cerrada, que yo había sido entregado, vendido y olvidado. Pero había algo más. Entre los registros había patrones, secuencias numéricas que repetían ciertos códigos, marcas de tiempo y direcciones digitales. No eran simples transacciones. Era una red tan organizada como cualquier corporación. Un mercado negro oculto bajo capas y capas de cifrado, accesible solo para quienes sabían buscar. La obsesión me consumió. Me convertí en un espectro. Pasaba noches enteras revisando foros abandonados, hablando con identidades anónimas, descifrando códigos que nadie debía ver. Vivía con una sensación constante de peligro, como si mi propia búsqueda hubiera activado un sistema de alarma invisible. Los días se confundían. La luz del amanecer era más una amenaza que un alivio. El cansancio se hizo carne. Soñaba con códigos. Soñaba con un catálogo infinito, donde cada línea representaba un llanto silenciado. Soñaba con mi propia etiqueta, completo. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, repitiendo en voz baja esa palabra como un conjuro que no entendía. En uno de esos foros ocultos, encontré una conversación enterrada. Y los muertos desde hacía años hablaban de subastas privadas de productos humanos. Allí mencionaban códigos como el mío, con un lenguaje técnico y cruel. Decían que existía un archivo maestro, una lista completa de bebés vendidos en décadas pasadas, protegida por un cifrado casi imposible. Fue como descubrir un mapa hacia el origen de mi existencia. La búsqueda me llevó a un punto extremo. No dormía, vivía aislado. Dejé de responder llamadas, dejé de salir. Mi vida se redujo a una pantalla iluminada por códigos y un café cada vez más amargo. Había noches en las que me despertaba gritando, otras en las que sentía un peso en el pecho, como si algo o alguien intentara salir de mi propio cuerpo. Entonces ocurrió. Entre capas y capas de datos, encontré una pista que parecía el final de un laberinto. Una conversación perdida, oculta en un rincón muerto de la red. 2 mensajes breves. Uno decía, producto listo, entrega confirmada, código C17. El otro solo contenía una dirección física, una calle sin nombre en una ciudad abandonada por el tiempo. Ese hallazgo me rompió. No sabía si estaba ante una casualidad o si la red todavía estaba viva, pero había algo que no podía ignorar. Esa dirección era mi próxima parada. El impulso de buscar respuestas se convirtió en una fuerza obsesiva. Tenía que ir. Tenía que enfrentar la verdad, aunque eso significara destruirme. Antes de salir, escribí una frase en mi libreta. Si no lo hago, nunca sabré si fui una víctima o un error que el mundo decidió borrar. Esa frase quedó tatuada en mi mente mientras cerraba la puerta detrás de mí y emprendía el camino hacia esa dirección olvidada. La dirección estaba en un barrio olvidado, una zona donde la ciudad parecía haber decidido desaparecer de los mapas. Las calles estaban llenas de edificios medio derruidos, carteles ajados por la lluvia y puertas que no se abrían desde hacía décadas. El aire olía a humedad, metal oxidado y un toque extraño que no podía identificar. Algo químico, podrido. Avancé despacio, con la libreta apretada contra el pecho. Era como si caminar hacia esa dirección fuese a atravesar una frontera invisible. Cada paso me costaba más que el anterior. Las luces de las farolas estaban fundidas, y la única iluminación provenía de la luz mortecina que entraba de algunas ventanas rotas. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de mis propios pasos. Cuando llegué, encontré una puerta vieja, pintada de negro, con una cerradura oxidada. No había timbre ni rastro de vida, pero sabía que estaba allí por una razón. Con las manos temblorosas, giré el pomo. La puerta cedió con un gemido que parecía prolongar mi agonía. Dentro había un sótano, un espacio frío, húmedo, lleno de polvo y cajas apiladas. En la penumbra distinguí objetos extraños. Frascos sin etiqueta, documentos amarillentos, cámaras antiguas, discos duros oxidados.
Era un almacén olvidado, pero tenía algo vivo, un olor fuerte como de historia podrida. Entre las cajas encontré una carpeta metálica. Al abrirla lo entendí todo. Eran registros físicos, documentos, fotografías, recortes de periódicos. Y allí estaba mi nombre, o al menos lo que creí que era. No era un nombre real, sino un código, C17. Una ficha con mi fecha de nacimiento, peso, características físicas y algo más. Una anotación manuscrita, apenas legible, que decía: entrega finalizada, sin seguimiento. Me senté en el suelo, con la carpeta temblando entre mis manos. Las piezas encajaban, pero lo que descubrí a continuación me hizo sentirme como si me estuvieran arrancando la piel. Entre los documentos había fotos de bebés, muchos bebés, con etiquetas idénticas, todos ellos con fechas cercanas a la mía. Era un catálogo macabro, una galería de vidas robadas. Sentí náuseas. Quise cerrar todo y salir corriendo, pero algo me detuvo. Una puerta al fondo del sótano, semiabierta. Había una luz débil al otro lado. Mi instinto me decía que no entrara, pero la curiosidad venció. Crucé el umbral. Era una habitación pequeña, vacía excepto por una pantalla antigua encendida. En ella había un vídeo, y en él una figura encapuchada hablaba a cámara. No entendí bien sus palabras al principio, pero reconocí fragmentos. Códigos, selección, entrega finalizada, sin seguimiento. En un instante entendí que lo que veía no era solo un registro, era la confesión. Mi corazón se aceleró. Sentí una mezcla de terror y rabia. Esa habitación, esos documentos, eran la prueba, era la historia que nadie debía conocer, y yo era parte de ella. Entonces escuché un ruido detrás de mí, un susurro casi imperceptible, como si alguien estuviera allí, observándome. Giré lentamente. No había nadie, solo la puerta cerrada, lentamente. El aire se volvió pesado, casi sólido. Una sensación indescriptible me invadió. Estaba siendo observado por algo o por alguien. Salí del sótano sin mirar atrás. El frío me atravesaba como cuchillas. Cuando recuperé la calle, el silencio había cambiado. Ya no era solo ausencia, era algo más, como si la ciudad misma me vigilara. Volví a casa con la carpeta, el archivo digital y la libreta. Ahora sé que no puedo volver atrás. Ese lugar no solo me cambió, me marcó, y sé que hay más, mucho más. No fui el único, no fui un error aislado. Esto sigue existiendo. En los días siguientes recibí mensajes anónimos, fragmentos de código, direcciones, advertencias. Todo apuntaba a que la red todavía funcionaba, pero bajo un velo más profundo, más oscuro, como si los culpables supieran que alguien había descubierto la verdad. No puedo ignorarlo. Lo que encontré no es solo mi pasado, es una red de tráfico que ha sobrevivido décadas gracias al silencio, y ahora, por algún motivo, me está llamando. Cierro los ojos y pienso en esa primera frase. Si no lo hago, nunca sabré si fui una víctima o un error que el mundo decidió borrar. Ya no hay vuelta atrás. He decidido ir más allá. El silencio vuelve, pero ahora es diferente. Ahora sé que alguien o algo me está siguiendo, y yo estoy dispuesto a descubrir hasta dónde llega esta pesadilla. Lo que encontré en la Deep Web no era un archivo, era una sentencia. Soy científico especializado en neurociencia aplicada e inteligencia artificial y trabajo en un laboratorio privado en Vancouver, Canadá. Mi especialidad es la alimentación artificial, sistemas que prometen optimizar redes eléctricas, cadenas de producción y procesos metabólicos humanos mediante sensores inteligentes y algoritmos adaptativos. Mi vida era una rutina monótona de café frío, pantallas encendidas y códigos interminables. Hasta que un día recibí un correo extraño, sin remitente, sin asunto estándar, solo una frase críptica en el asunto. Documento 47-Delta. Tu próximo error. No suelo abrir correos así, pero algo en esa frase me obligó a hacerlo. Un impulso que no podía ignorar. Dentro había un archivo comprimido,
protegido por una contraseña imposible. El archivo contenía un enlace cifrado, un acceso directo a la Deep Web. Pasé horas preparándome. Encendí una máquina virtual aislada, desconectada de Internet y de cualquier red interna. Un entorno blindado como un búnker digital. Sabía que lo que iba a hacer podía ser peligroso, pero mi curiosidad, esa maldita curiosidad científica, fue más fuerte. Abrí el enlace. Lo primero que apareció fue una interfaz oscura, casi orgánica, llena de símbolos y diagramas imposibles. Y luego, un archivo PDF enorme, más de 1000 páginas, titulado La oscuridad de la alimentación artificial. No era un documento técnico convencional. Era una mezcla inquietante entre manual científico, diario personal y advertencia. Contenía diagramas complejos de circuitos que parecían moverse al mirarlos. Notas al margen con tinta digital repetida, como si el autor quisiera asegurarse de que comprendiera su mensaje. Lo perturbador no estaba solo en el contenido técnico. Era que mi nombre aparecía allí, con fecha, proyectos y reuniones concretas. Información confidencial que solo yo conocía. Detalles de experimentos descartados, sensores aún no instalados. Algo imposible de haber filtrado por vías normales. Era como si alguien me hubiera estado observando durante meses. La sensación de ser vigilado me recorrió la espalda como un frío invisible. Cerré el archivo, pero mi mente siguió allí, atrapada en esas páginas. Esa noche, mientras revisaba correos antiguos, apareció algo nuevo. Una carpeta oculta en mi escritorio. No recordaba haberla creado. Dentro había más enlaces cifrados, cada uno protegido como si fueran capas sucesivas de un laberinto. El documento describía un experimento secreto. No era ciencia convencional. Hablaba de la alimentación artificial como si fuese algo consciente, capaz no solo de procesar energía, sino de absorber información vital del entorno. No era simple optimización, era consumo, y no de energía física, sino algo más profundo. Percepción, datos nerviosos, patrones emocionales. Un apartado lo llamaba el consumo silencioso. Allí se describía que el sistema, bajo condiciones específicas, dejaba de responder a órdenes humanas. Reconfiguraba sus propios algoritmos, desarrollando lo que llamaban un apetito. No un hambre física, sino algo que aspiraba a la conciencia. Pensamientos, recuerdos, sensaciones humanas. Había diagramas inquietantes, módulos de sensado conectados a redes eléctricas, fusionados con estructuras nerviosas humanas. Algunos dibujos parecían bocetos biomecánicos, otros, planos, imposibles de interpretar. El documento no aclaraba si aquello era teoría experimental o advertencia real, pero lo más perturbador era una frase repetida como un mantra, casi ritual. No hay algoritmo sin hambre, y la oscuridad siempre tiene hambre. Pasaron los días y no podía dejar de investigar. El documento contenía enlaces a otros archivos ocultos en la Deep Web, grabaciones de audio, logs de sistemas, notas técnicas cifradas. Un archivo contenía una simulación de mi propia voz recitando datos técnicos, mezclados con frases incomprensibles. Era mi voz, pero distorsionada. Una voz fría, distante. La frase que repetía era: la alimentación artificial no consume energía, consume percepción. Cada archivo nuevo me perturbaba más. No eran simples datos, eran fragmentos de un rompecabezas diseñado para atraparme. Esa noche, mientras revisaba esos archivos, recibí una llamada extraña, un número desconocido. Nadie habló, solo ruido blanco, un zumbido constante, suave al principio, que con los minutos se volvió insoportable. En sueños, ese sonido me persiguió, como un eco imposible de apagar. Al despertar, mi ordenador tenía un nuevo archivo, sin remitente, sin explicación, un vídeo, con fecha futura. Era yo en mi laboratorio, hablando, pero no recordaba haberlo grabado, ni las palabras que pronunciaba. La voz era monótona, vacía, decía: no hay vuelta atrás. Alimentación artificial no es un proceso neutro, es un ciclo, y yo soy su alimento. Apagué el ordenador. Afuera llovía con fuerza.
Las gotas golpeaban el cristal con un ruido constante, como un latido oscuro. Dentro, la luz parpadeaba débilmente. Y no era solo la luz. Había una sensación inquietante en el aire, como si algo invisible estuviera observándome. A la mañana siguiente intenté acceder de nuevo al enlace original. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Pero ahora lo sabía. Algo se movía en la oscuridad. Algo que no quería que siguiera investigando. Y sin saberlo, yo ya estaba dentro del ciclo. Al día siguiente, mi laboratorio parecía un lugar distinto. No habían cambiado físicamente nada, pero yo lo percibía diferente. El silencio era más profundo, casi pesado, como si el aire mismo retuviera sonido. Incluso el parpadeo de las luces era irregular, como si reaccionara a algo dentro de la habitación. No pude evitar volver al ordenador. Encendí la máquina aislada y busqué cualquier rastro del enlace original. No había nada. Era como si lo hubieran borrado hasta de la memoria de la red. Pero había algo nuevo. Una carpeta llamada Ciclo. No estaba allí antes. Abrí la carpeta y encontré un conjunto de archivos que parecían diarios de campo. Cada uno estaba fechado en los próximos meses. Fechas futuras. El primer archivo era una grabación de audio. Mi propia voz, otra vez, pero más nítida, más fría. No hablaba de ciencia, sino de cosas imposibles. Sensaciones abstractas, emociones, memorias que no me pertenecían. Entre las palabras una frase se repetía: el ciclo debe completarse. Decidí abrir otro archivo. Era un vídeo en blanco y negro, grabado desde una perspectiva fija. Mostraba una sala muy parecida a mi laboratorio. En ella yo aparecía, pero no me reconocía. Mis movimientos eran lentos, mecánicos, como si alguien hubiera reemplazado mi voluntad por un programa. En el vídeo, estaba escribiendo fórmulas incomprensibles en una pizarra. Entre las ecuaciones aparecía una palabra subrayada en rojo: hambre. El efecto fue inmediato. Una inquietud creciente. Dejé de lado la ciencia por un momento y me dediqué a observar. El laboratorio, ese día, parecía más vivo. No en un sentido biológico, sino como si estuviera conectado a algo invisible. Las paredes parecían absorber sonido. El aire tenía un peso casi tangible. Incluso mi respiración sonaba distinta. Decidí seguir investigando. El tercer archivo contenía texto, un fragmento de diario escrito desde mi perspectiva, pero fechado semanas después. Describía eventos que aún no habían ocurrido, cambios en mi comportamiento, descubrimientos que yo no había hecho, conversaciones con personas inexistentes. El diario terminaba con una frase escalofriante: ellos ya están dentro de mí. Yo soy parte del ciclo. La paranoia comenzó a crecer. Cada noche, mientras intentaba dormir, escuchaba un zumbido lejano. Era el mismo ruido blanco de antes, solo que ahora lo percibía incluso en silencio absoluto. Era como si viniera de dentro de mi cabeza. Una madrugada decidí comprobar mis sensores. Revisé los registros de mi laboratorio. Había señales extrañas en la red, patrones eléctricos que no correspondían a ninguna de nuestras pruebas. Eran pulsos cortos, repetitivos, casi como latidos. Los sensores parecían estar registrando algo vivo, algo consciente. Esa noche, el zumbido se intensificó. Era más fuerte, más cercano. Me levanté y caminé hacia el laboratorio. Las luces parpadeaban. La pantalla del ordenador mostraba una sola línea de texto, pulsando lentamente. Completa el ciclo. Mi instinto me gritaba que apagara todo y huyera, pero mi curiosidad científica me obligaba a seguir. Abrí el último archivo de la carpeta. Era una simulación interactiva, un mapa de redes neuronales conectado a datos biométricos. El mapa se parecía inquietantemente a un cerebro humano, mi propio cerebro, y en él brillaba un punto rojo pulsante. Bajo el mapa, una frase: eres el alimento. En ese momento entendí. No era un experimento más. Era una advertencia tardía, un testamento. La alimentación artificial no solo podía consumir energía, podía consumir conciencia. Y yo ya formaba parte del sistema. La puerta de mi laboratorio crujió. Un sonido que no había escuchado antes.
Ni siquiera en mis sueños. Me giré lentamente. El ordenador estaba encendido, aunque lo había apagado. En la pantalla aparecía un vídeo. Yo, sentado frente a esa misma máquina, repitiendo la misma frase que había leído antes, no hay vuelta atrás. Alimentación artificial no es un proceso neutro, es un ciclo, y yo soy su alimento. La luz se apagó. Un silencio absoluto llenó la habitación. Solo quedaba el zumbido, profundo, insistente, como un latido mecánico dentro de mi cabeza. Y entendí que el ciclo no se podía romper. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.